Transparencia por Colombia advierte que Petro dejó tareas pendientes contra la corrupción. Las alertas deben convertirse en investigaciones. La lucha contra la corrupción volverá a ser uno de los principales retos del gobierno entrante. Tras el cierre de la administración de Gustavo Petro, organizaciones de la sociedad civil insisten en que los compromisos anticorrupción deben ir más allá del discurso y traducirse en controles efectivos sobre el manejo de los recursos públicos. En ese contexto, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, entregó en entrevista con la FM una serie de recomendaciones para evitar que se repitan los escándalos de corrupción que marcaron el último cuatrienio. El experto advirtió sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia de la contratación estatal y agilizar las investigaciones frente a posibles irregularidades. La preocupación se suma a las conclusiones del empalme técnico con la Contraloría. Como lo describió el exministro de Minas, Juan Camilo Restrepo, el país estaría frente a una orgía contractual, y según el vicepresidente electo, existiría un déficit cercano a 30 billones de pesos. En ese escenario surge la pregunta: ¿qué se puede hacer para que los organismos de control actúen a tiempo y eviten la pérdida de esos recursos? Hernández aseguró que las alertas deben traducirse en investigaciones con datos robustos y, sobre todo, en decisiones oportunas por parte de los órganos de control para establecer responsabilidades y proteger los recursos públicos. Alertan por el aumento de la contratación tras la Ley de Garantías. Hernández aseguró que uno de los principales focos de preocupación está relacionado con el incremento de la contratación pública luego del levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías. Según explicó, desde Transparencia por Colombia han venido documentando un notable pico de contratación posterior a la Ley de Garantías, tras revisar los contratos suscritos entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026. Y es que, según el informe, durante ese periodo se registraron 43.092 contratos en las plataformas SECOP 1 y SECOP 2. Un comportamiento que encendió las alertas sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de vigilancia y control del gasto público. Lea también: Metro de Bogotá denunciará ante la Fiscalía presunto caso de corrupción en la línea 1. El directivo señaló que las advertencias formuladas desde distintos sectores no pueden quedarse únicamente en informes o denuncias públicas. En cambio, insistió en que deben convertirse en investigaciones con datos robustos y, sobre todo, en decisiones por parte de los órganos de control frente a posibles irregularidades y sus responsables. La vigilancia sobre el gasto estatal no puede depender únicamente de los cambios de gobierno o de coyunturas políticas, sino que debe convertirse en una política permanente. En ese sentido, enfatizó que el cuidado de los recursos públicos debe ser una constante en nuestra acción nacional, independientemente de quién ocupe la presidencia. Las 3 recomendaciones para el nuevo gobierno. Consultado sobre las prioridades que debería asumir la nueva administración para evitar nuevos escándalos de corrupción, Hernández planteó 3 líneas de acción que considera fundamentales. La primera apunta al liderazgo presidencial. A su juicio, el mensaje debe surgir desde la Casa de Nariño y ser replicado por todo el gabinete. En sus palabras, la señal debe ser clarísima: no a la corrupción, plena transparencia y total trazabilidad de los recursos públicos. En segundo punto, propuso construir una estrategia nacional renovada contra la corrupción que involucre no solo al gobierno, sino también a las instituciones de control, el sector privado, la academia y las organizaciones sociales. El objetivo, explicó, es establecer metas concretas que permitan reducir el desvío de recursos públicos y minimizar el impacto que estos hechos generan sobre la ciudadanía y las víctimas de la corrupción. Justicia más rápida y sanciones efectivas. La tercera recomendación se centra en la actuación de la justicia. Hernández sostuvo que las investigaciones por corrupción deben avanzar con mayor rapidez
para evitar la sensación de impunidad que suele acompañar estos casos. Por ello, hizo un llamado para que las autoridades judiciales impulsen procesos ágiles y efectivos, siempre respetando el debido proceso, pero enviando un mensaje inequívoco de que la corrupción no paga. El director de Transparencia por Colombia insistió en que el éxito de cualquier política anticorrupción dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para convertir los compromisos públicos en acciones verificables, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que cada peso del presupuesto estatal pueda ser rastreado con transparencia. Solo así, concluyó, será posible recuperar la confianza ciudadana y evitar que los recursos destinados a atender las necesidades del país terminen envueltos en nuevos escándalos. Crear una estrategia nacional anticorrupción, con participación de distintos sectores y acelerar las investigaciones judiciales, para sancionar de manera oportuna los casos de corrupción. ¿Por qué preocupa el aumento de la contratación pública tras la Ley de Garantías? Según Transparencia por Colombia, después del levantamiento de la Ley de Garantías, se registró un incremento significativo en la contratación estatal, con más de 43.000 contratos suscritos en un corto periodo. La organización considera que este comportamiento exige una mayor vigilancia para prevenir irregularidades en el uso de los recursos públicos. ¿Qué papel deben cumplir los organismos de control frente a posibles casos de corrupción? Andrés Hernández señaló que las alertas e informes sobre posibles irregularidades deben convertirse en investigaciones sustentadas con evidencia y en decisiones oportunas por parte de los organismos de control, con el fin de establecer responsabilidades y proteger el patrimonio público. ¿Cómo plantea Transparencia por Colombia fortalecer la lucha contra la corrupción? La organización considera necesario garantizar la trazabilidad de los recursos públicos, reforzar los mecanismos de control, coordinar acciones entre el gobierno, las entidades de control, el sector privado y la sociedad civil, y mantener una vigilancia permanente sobre la contratación estatal. ¿Por qué es importante agilizar las investigaciones por corrupción en Colombia? Hernández afirmó que procesos judiciales más rápidos y efectivos ayudarían a reducir la impunidad, fortalecer la confianza ciudadana y enviar un mensaje claro de que los actos de corrupción serán investigados y sancionados respetando el debido proceso. Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial, bajo curaduría y revisión de un periodista de la FM.